La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Listo, Marcela, iniciamos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marcel Mordesky y tengo el agrado de presentarles este webinar, La innovación disruptiva y el desafío que impone a las empresas latinoamericanas de tecnología. La idea de nuestra presentación es conversar sobre los temas de innovación, cómo desde Estados Unidos y desde las empresas principales se habla de innovación disruptiva y escuchamos un conjunto de innovaciones de todo tipo. Y nos queremos parar y reflexionar desde la perspectiva de una empresa de tecnología latinoamericana y preguntarnos dónde está la importancia y cuáles son los escenarios y cuáles son las alternativas estratégicas que tiene una empresa tecnológica en América Latina para enfrentar y para ser exitosa en un contexto de innovación disruptiva dominado por las grandes empresas internacionales. Ese entonces es el enfoque de nuestra presentación. Ustedes tienen un panel de preguntas. En todo momento les voy a solicitar que si desean hacer alguna pregunta, lo canalicen por esta vía, por el panel. Aunque en aras de mayor coherencia, intentaré en principio hacer una presentación general y atenderemos las preguntas en forma conjunta al final de la presentación. Me quiero presentar, yo tengo aproximadamente unos 20 o 25 años trabajando prácticamente en forma exclusiva con las empresas de tecnología. Nuestra empresa tiene oficinas en Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile, y tenemos business partners en Silicon Valley, en Miami, en Nueva York, en Tel Aviv y en Madrid. Tengo una carrera también académica de hace muchos años. En este momento soy el catedrático de Innovación y Gestión Tecnológica de la Universidad Ort, Uruguay. Allí en Colombia soy profesor visitante de la maestría de la Universidad Sergio Arboleda y también soy profesor visitante en Argentina, en la Universidad de San Andrés, y en España, en la Universidad Politécnica de Madrid, donde realicé mis estudios de doctorado. En realidad yo no soy ingeniero en computación, sino que soy ingeniero industrial de base hace muchos años, pero me he volcado a la industria de tecnología y he trabajado a esta altura con más de 100 empresas, emprendedores tecnológicos y empresas de tecnología de cierto tamaño. Con ellos realizamos actividades de innovación, de internacionalización, de globalización, de búsqueda de financiamiento y ajustes al business model, y en general un proceso de coaching y acompañamiento de las decisiones estratégicas claves de las empresas de tecnología latinoamericanas. Ese es un poco el scope de nuestro background y lo que hacemos en forma sistemática. Luego les voy a dejar mis contactos de LinkedIn y de Twitter, y si desean contactarme lo podemos hacer por esa vía. La agenda que tenemos para hoy, primero vamos a conversar un poquito qué es la innovación disruptiva y cuáles son las tendencias tecnológicas y cómo esas tendencias tecnológicas plantean o no alternativas para las empresas en Latinoamérica, y en definitiva luego vamos a identificar un conjunto de acciones posibles que una empresa tecnológica latinoamericana puede realizar cuando desea de alguna manera innovar en un contexto de innovación disruptiva. Seguramente ustedes conocen esta gráfica. Esta es una gráfica de Standard & Poor's. El Standard & Poor's es un índice de la Bolsa de Nueva York, y ese índice se constituye a partir de las cotizaciones de un conjunto de empresas. Esas empresas, para poder entrar al índice, tienen que cumplir un conjunto de requisitos. No obstante, si ustedes miran la gráfica, la cantidad de años promedio de las empresas que componen el índice ha venido cayendo a lo largo del tiempo, desde 1960 a la fecha, y la proyección es que continuará cayendo aún más. Quiere decir que la vida promedio de las grandes empresas está cayendo.
el fenómeno de la innovación disruptiva no es un fenómeno que afecta exclusivamente a las empresas pequeñas. También las grandes empresas están viendo cómo sus negocios principales se ven amenazados por los cambios tecnológicos y la innovación disruptiva. De manera que nos preguntamos, ¿qué es esa innovación disruptiva y qué impacto tiene en las grandes organizaciones? Uno de los libros que les recomiendo es este que les estamos mostrando, de Eric Brynjolfsson y Andrew McAfee, dos profesores del Massachusetts Institute of Technology, y su libro Race Against the Machine, o sea, una carrera contra las máquinas, una competición contra la velocidad de las máquinas. La cuestión es que en la gráfica de la izquierda, conocida como la curva de Kurzweil, la velocidad, la capacidad de las máquinas ha ido creciendo no en forma aritmética, sino en progresión geométrica. Y la capacidad de las máquinas para desarrollar actividades que creíamos no posible nos han ido sorprendiendo de manera sistemática. Eso es lo que Brynjolfsson y McAfee nos dicen, nos cuentan. En su libro, se paran en el año 2007 y se preguntan qué cosas estamos seguros que las máquinas no serían capaces de realizar. Ponen el ejemplo de un conductor de un camión de 20 toneladas que tiene que doblar a la izquierda en una carretera con doble sentido. Y dice, bueno, aquí hay tantas variables, la velocidad, lo que viene de frente, lo que tengo atrás, la inercia, sentir el camión al doblar a la izquierda, que no se me vaya de cola, que no se me mueva, eso es algo que las computadoras jamás van a poder hacer. Y esta afirmación fue hecha por técnicos en el año 2007. Y hoy, en el año 2016, no se han cumplido 10 años de la misma, ya sabemos que es falsa. Ya sabemos que las computadoras efectivamente han sido capaces de realizar estas actividades. Un segundo ejemplo es el ejemplo típico de los vendedores, o sea, esa capacidad que tienen los vendedores de percibir si el cliente está contento o no contento con la solución y entonces argumentar en un sentido y en el otro y detectar pequeñas señales faciales para entender si un cliente está o no está contento con una solución. Eso también en el año 2007 un conjunto de expertos dijeron jamás una computadora va a poder detectar las señales de un cliente como las hace un humano. También eso ha quedado superado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ritmo de innovación tenemos? ¿Qué ritmo de innovación se está generando? ¿Y cuáles son las perspectivas en materia de innovación? Y si sentimos hasta ahora que la innovación tiene un ritmo frenético y que ese ritmo está de alguna manera condicionando el futuro de nuestras empresas, la perspectiva no es muy saludable. Lo único que podemos esperar es que el ritmo de innovación va a seguir creciendo siempre y cuando las máquinas puedan continuar con esta curva de Kurzweil en el sentido de que su capacidad de procesamiento se duplica prácticamente cada 18 o 24 años, o el costo de una determinada capacidad de procesamiento se reduce a la mitad. Son bien conocidos los símbolos que dicen, bueno, digamos la máquina, la computadora que permitió controlar el Apolo que llegó a la Luna, valía algo así como 50 millones de dólares y tenía una capacidad de procesamiento que hoy es inferior a la de un iPhone 7, digamos, ¿no? Y que vale 500 o 600 o 700 dólares. Entonces, esa capacidad de procesamiento permite hacer cosas que no nos imaginamos que se pueden hacer. Y eso es bien interesante porque el roadmap de innovación no está fijo, no está determinado. Lo que tenemos para adelante en términos de innovación no está claro. O sea, como no nos podemos imaginar todo lo que las computadoras pueden hacer, entonces no nos podemos imaginar cuáles serán los productos y los servicios del futuro, y no podemos predecir con calidad, con una buena calidad de forecasting, con qué nivel de precisión podemos decir
qué va a estar pasando en el futuro. Ayer estábamos reunidos con gente de IBM y ellos nos decían, bueno, cuando nosotros hacíamos nuestras reuniones con clientes, les preguntábamos a los clientes, ¿dónde van a estar ustedes en 10 años con respecto a esta tecnología? Luego empezamos a preguntar, ¿dónde van a estar ustedes en 5 años con respecto a esta tecnología? Hoy preguntamos, ¿dónde van a estar en 3 años con respecto a esta tecnología? Y todavía no estamos seguros de que no estemos haciendo una futurología de la cual no podamos saber exactamente lo que está ocurriendo. De manera tal de que el ritmo de la innovación es un ritmo que ha venido creciendo y donde la perspectiva es que se continúe acelerando. Y algunas innovaciones entonces, gracias a esto, se han vuelto disruptivas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, algunos se acordarán que hace varios años atrás se tomaban fotos con algo que se llamaba rollo, y donde la empresa líder de ese mercado era Kodak, una empresa que hoy está en bancarrota. La empresa Kodak distribuía los rollos y además tenía un sistema de distribución mundial con laboratorios químicos que permitían el procesamiento de los rollos y el revelado. Todo ese modelo de negocios fue destruido por la aparición de la cámara digital. ¿Sí? La cámara digital ha sido ya disrumpida por la GoPro, donde actualmente las personas hacen streaming en vivo, las cámaras están conectadas, permite que lo que uno está grabando vaya directamente a Facebook, y mientras el legado de Kodak fue de más de 100 años, la ventaja competitiva de la cámara digital fue de aproximadamente unos 20 años, y probablemente las empresas del tipo GoPro no estén más de 5 o 7 años. En los hechos, hoy ya GoPro no es el estándar de la industria. La gente saca muchísimas más fotos y videos con sus celulares que con cámaras, y existe un desafío bien claro para la industria de cámaras y nadie sabe si los clientes seguirán comprando cámaras en el futuro, o si comprarán solamente celulares y sus celulares le brindarán la funcionalidad de cámaras que ellos están precisando. Entonces, probablemente una industria multimillonaria que primero se reconvirtió en una industria digital, que luego se reconvirtió en una industria digital que pasa videos en vivo, ahora probablemente sea una funcionalidad más de un sistema de celulares, y como industria su valor en el mercado sea cero. Escribir una carta no ha cambiado a lo largo del tiempo. Esto es bien interesante. Sacar una foto sigue siendo una necesidad humana. Escribir una carta sigue siendo una necesidad humana. Las necesidades han variado poco. En algunos casos de innovaciones disruptivas, efectivamente se puede ver que hay una nueva necesidad, que se ha creado una nueva necesidad en el mercado. Pero en general las innovaciones disruptivas disrumpen en la manera como se resuelve el problema y no disrumpen en la necesidad. Por eso sacar una foto sigue siendo sacar una foto, y escribir una carta sigue siendo escribir una carta. Antes un señor la hacía con una pluma, luego vino el señor Christopher Latham Scholes, que fue el primero en diseñar una máquina de escribir mecánica, y su hija Lillian Scholes fue la primera mecanógrafa que existió en el mundo. Gabriel García Márquez, uno de vuestros famosos personajes colombianos, nunca se lo veía muy alejado de su máquina Underwood, y luego fue disrumpido el fenómeno de la máquina mecánica por la máquina eléctrica. La máquina eléctrica fue disrumpido por el procesador de texto y Microsoft Office, que está siendo disrumpido por Google Docs. Observen ustedes que a lo largo de los años el proceso de disrupción ha sido la manera como diferentes empresas han abordado la solución de un mismo problema. El problema no ha cambiado. El problema se ha mantenido estático, el problema es una necesidad del mercado, el mercado está satisfaciendo esa necesidad, pero de diferentes maneras. Lo que diferentes empresas han hecho es resolverlo
de diferentes maneras. Otra cuestión que siempre es interesante es que cuando aparece un nuevo paquete tecnológico, una nueva manera disruptiva de resolver ese mismo problema, la empresa líder no es la misma que la empresa que resolvió el problema anteriormente. Nosotros veíamos que Underwood había sido un líder en la industria de resolver el problema llamado escribir una carta, cuando la tecnología prevalente era la tecnología de la máquina mecánica. Luego Olivetti o IBM fueron los líderes para resolver el problema llamado resuélvelo con una máquina eléctrica. Microsoft ha sido el líder y ha desbancado en el negocio de escribir una carta cuando Word fue el estándar. Y ahora Google ha disrumpido a Microsoft cuando Google Docs se transforma en el estándar. Esto ha sido verificado por distintos académicos en el sentido de que cuando una empresa disrumpe en un mercado, en general las empresas que están en el mercado, que se denominan los incumbentes, los que ya están allí en ese mercado, en general tienen un conjunto de activos que bajo el nuevo paradigma no son activos, son pasivos. Por ejemplo, si todos nos pasáramos a una banca digital, todos los edificios de los bancos, que hoy los bancos computan como activos, pasarán a ser pasivos porque serán costos que a la gente no le importará porque realizarán sus transacciones desde el celular. Entonces, ¿para qué tener los edificios? Entonces, cuando se produce una disrupción, el incumbente se queda en una situación que nosotros le llamamos de falsa escuadra. Yo no sé si allí en Colombia también se le dice, pero es una situación incómoda en la que sus activos se vuelven irrelevantes, se transforman en un costo y ese costo no le permite competir adecuadamente con la empresa disruptora que ingresa al mercado con un modelo de negocios. Seguramente allí también en Bogotá están sufriendo la crisis de los taxis en su pelea contra Uber, cosa que está pasando en todo el mundo. A los taxis le está llegando su Uber, pero también a Uber le va a llegar su Uber, ¿no? Hoy, por ejemplo, existe una compañía de Estados Unidos que se llama Zipcar y también está presente en Europa, y ustedes tienen una tarjeta y abren un auto que está estacionado, por ejemplo, en un estacionamiento de una universidad, se van en auto hasta determinado lugar y computan 2 horas, lo dejan en ese segundo estacionamiento y se computa en su tarjeta de crédito las horas que usaron ese auto. Entonces, todos tenemos disruptores, todos nuestros negocios están en condición de ser disrumpidos y así como los bancos están empezando a sentir las disrupciones financieras, así como las compañías de telecomunicaciones sintieron el golpe de Skype y WhatsApp, así como las empresas digamos, de periódicos o de información están sintiendo el impacto de Internet, todos nosotros en algún momento recibiremos el impacto de nuestro Uber. Todos tenemos nuestro Uber en el futuro y todos debemos prepararnos para un escenario de disrupción. Siempre la parte simpática del problema es cuando está el disruptor, ¿sí? La parte antipática es lo que llamaríamos, no sé si existe la palabra, el disrumpido. El disrumpido siempre se queja, el disrumpido, por ejemplo, el taxista, siempre siente que ha sido tratado de manera injusta, que ha hecho unas inversiones, que ha jugado con un conjunto de reglas y que el disruptor entra y cambia las reglas, le cambia las reglas de juego. Entonces, en todos los mercados que ustedes vean, donde se estén produciendo disrupciones, ustedes van a ver que los disrumpidos seguramente van a pedirle al gobierno una mayor legislación, retener, protestar, decir que es trampa, que así no vale, que de esa manera no es correcto, que así no se puede competir, pero en el fondo la verdad es que eso lo único que hace es poner un poco de ruido en la tendencia, ocultar lo que la tecnología está generando. La verdad es que es muy difícil en todos los mercados parar la disrupción que produce la tecnología en cada mercado, y lo más inteligente siempre es encontrar la manera de posicionarse en el nuevo mercado, en el nuevo modelo, de mientras, si uno queda en mala posición, por supuesto, usar todos los mecanismos de mercado
y legales para tratar de no ser disrumpido, pero siempre hay que tener una estrategia para incluso autodisrumpirse. Esto también está llegando a Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, Airbnb tiene el equivalente a varios hoteles Conrad. Esto está pasando aquí en mi país, en Uruguay, donde en los balnearios más importantes hay un desplazamiento muy violento desde los consumidores de noches de hotel a los consumidores de noches en casas y departamentos que se alquilan a través de la plataforma Airbnb, y por supuesto los hoteleros reclaman que se los trate de manera igualitaria, que los impuestos alcancen a todos igual y que les permitan competir de la misma manera. Entonces, ¿qué es innovación disruptiva? Innovación disruptiva es un término que acuñó el profesor Clayton Christensen de la Universidad de Harvard en su libro de Innovator's Dilemma. Yo ya les había recomendado anteriormente Race Against the Machine de los profesores Brynjolfsson y McAfee del MIT, de manera tal de que si este verano o estas navidades tienen poco para leer, aquí tengo una segunda recomendación para hacerles, que es el libro El Dilema de los Innovadores del profesor Clayton Christensen, donde se acuña el término innovación disruptiva. La innovación disruptiva nace por oposición al concepto de innovación de sostenimiento, que es un concepto que todos hemos aprendido mediante la calidad total, la mejora continua, el Business Process Reengineering, y nosotros estamos acostumbrados a pequeñas mejoras y mejoras continuas o innovación de sostenimiento, en palabras del profesor Christensen, y la innovación disruptiva es un cambio abrupto, un cambio que no es de sostenimiento, un cambio que modifica radicalmente cómo se entrega la propuesta de valor, lo que se llama la value proposition, a los clientes, ¿sí? Ese cambio radical puede darse gracias a una nueva tecnología, como por ejemplo, cómo Uber pone a drivers y a personas que necesitan ser transportadas en contacto a través de una aplicación, o puede ser a través de un nuevo modelo de negocios. También, por supuesto, en el caso de tecnología está el caso de que hablábamos recién de las cámaras digitales, como un fenómeno en que la tecnología es la que lidera el proceso de disrupción, pero Airbnb, por ejemplo, es un caso simplemente de cambio en el modelo de negocios. Y puede ser una combinación de nueva tecnología con cambio en el modelo de negocios. La cuestión es cómo se entrega un valor radicalmente diferente a los clientes a través de una propuesta de valor que involucra, como les decía, tecnología o negocios. Después, eventualmente, si alguno está interesado, yo les puedo acercar cómo es la teoría y cómo el profesor Christensen fue llegando hacia sus conclusiones, pero lo interesante de la teoría de Christensen es que ellos prevén, como lo hemos visto en el ejemplo de distintas empresas que resolvían el problema llamado una carta, no escribir una carta, en la teoría muestra que cada vez que hay un cambio disruptivo, el ganador es un startup que viene de afuera del negocio y el perdedor es el que estaba ya adentro en el negocio. O sea que el último ganador será Google Docs y el perdedor probablemente sea Microsoft. Antes Microsoft fue el ganador y el perdedor fue Underwood, y así sucesivamente en las sucesivas etapas del cambio disruptivo. Veamos un ejemplo basado en IoT. Después me gustaría saber si yo digo IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas, si todo el mundo sabe qué es Internet de las Cosas. Muy brevemente, Internet de las Cosas es una nueva tendencia tecnológica basado en la capacidad de obtener información a raíz de sensores que se ubican en donde se está ejecutando la acción. Por ejemplo, si es
una industria, esto puede estar, los sensores pueden estar ubicados en el proceso productivo, en las máquinas, en las puertas, en los lugares de acceso, etcétera. Si estuviéramos hablando de los autos inteligentes, entonces los sensores están ubicados en el automóvil y controlan distintas funciones del automóvil. Si estamos hablando de IoT aplicado a las casas o smart homes, entonces allí tenemos sistemas que se conectan con la Wi-Fi, permiten prender las luces, apagar, conectar las alarmas, detectar incendio, modificar el aire acondicionado, etc. IoT es una gran tendencia, una tendencia que muchos estiman que va a reportar un mercado del orden de los 2 trillones de dólares para el 2030 y que va a permitir que billones de dispositivos estén conectados a Internet. En este ejemplo, vamos a aplicar el ejemplo de IoT a una aseguradora, ¿sí? ¿Cómo es el negocio de una aseguradora? Imagínense que vamos a pensar en el ejemplo de una aseguradora vendiendo seguros de vida. Entonces, el agente que me quiere venir a vender un seguro de vida me pregunta mi edad, me pregunta mis enfermedades, me pregunta si hago deporte, si me paso muchas horas frente a la computadora como en este momento o no, y en función de ello va a una tabla, y en esa tabla hay un conjunto de promedios, y en función de esos promedios, de cómo se comporta la gente y qué expectativas de vida tiene, determina un precio que se denomina la prima del servicio, y con eso me fija el precio. ¿Ok? Ahora pensemos por un segundito que la aseguradora me regala un smartwatch o una pulsera que me permita determinar todas mis constantes vitales y que toda la información sobre mi salud va a la cloud y de la cloud va a una aplicación de la aseguradora donde permite entender efectivamente cuál es mi expectativa de vida en función de mi comportamiento real, no ya de los promedios, sino de mi comportamiento real. Entonces, ellos sabrían si yo estoy haciendo deporte, ellos sabrían si yo estoy muy sedentario, si estoy aumentando de peso, si comí muchas grasas insaturadas en mi almuerzo, y entonces el año que viene, o el mes que viene, o el semestre que viene, de acuerdo a cómo sea el programa de pagos, podrían ajustar el precio de la prima en función de mi comportamiento de salud y con mi estimación de años de vida remanentes. Observen que la primera aseguradora que realmente haga eso va a permitir un cambio en el mercado muy significativo. Si yo tengo mi pulsera y efectivamente hago bien las cosas, entonces los datos que le llegan a la aseguradora le permitirán a la aseguradora darme un precio menor que el precio del promedio. Por el contrario, si yo estoy gordito y no hago ejercicio y no me porto bien, el precio de la aseguradora va a ser superior al promedio. Entonces yo me voy a ir de esa aseguradora y me voy a ir a otra que no tenga toda la información mía y que me va a dar el precio promedio. Por el otro lado, la aseguradora que sí monitorea la salud de las personas se va a quedar con todas las personas de mejor salud y por lo tanto va a enfrentar menores costos de salud en el futuro y menores pagos. Mientras que la aseguradora que no hizo la inversión en IoT y no le dio un sistema de monitoreo a sus clientes, esa se va a quedar con todos los clientes que fueron echados de la otra aseguradora, o sea, todos los que fuimos echados porque no estamos gorditos, porque no estamos haciendo ejercicio y porque efectivamente vamos a crear problemas de rentabilidad para la aseguradora en el futuro porque tenemos una experiencia de vida menor. Observen ustedes que la organización que efectivamente se asegure de esa manera se va a quedar con el mejor perfil de clientes y le va a cobrar primas menores y las otras aseguradoras que no efectúen la inversión se van a quedar con el peor set de clientes. Esto va a tener un impacto muy significativo en la industria. Observen que
IoT posibilita capturar todos los parámetros de la persona, así como la data histórica, capturada a partir de sensores y devices de las personas, los objetos asegurados, y lo pueden hacer en tiempo real. Esta enorme cantidad de datos puede ser analizada luego para confeccionar las tarifas y brindar precios diferenciales para cada nivel de exposición al riesgo. La industria entonces se desplaza hacia lo que se llama el cálculo real time, reduciendo las pérdidas y gestionando tácticas comerciales muy agresivas, identificando y yendo a los clientes con menor probabilidad de que suceda un suceso que tengan que pagarle y consecuentemente mejorando el perfil de riesgo de la compañía. Esto no impacta solamente en las personas, por supuesto aquí estamos haciendo mucha futurología y es probable que algunas cosas no terminen de ser de esta manera, pero si los autos son conectados, y esto todavía no está ocurriendo porque la legislación no lo permite, entonces siempre hay una persona, aún con los autos que se conducen solos, siempre hay una persona detrás que es el responsable legal de los problemas que pudieran ocurrir en caso que el auto que se conduce solo tuviera un accidente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el modelo de negocio hoy es que las aseguradoras le venden un seguro al dueño del auto y es el que conduce, el responsable por los perjuicios que pudieran ocasionar. Ahora, si nos posicionamos de aquí a 10 años y los autos se conducen solos, ¿quiénes serían los clientes? Los clientes de las aseguradoras serían las empresas que fabrican autos. Seguramente BMW va a fabricar autos que se conducen solos, Mercedes-Benz, pero también Tesla, Apple y Google. Y probablemente haya un montón de empresas, porque esta es una innovación disruptiva, como, no sé, Volkswagen o quizás Nissan, que no tengan autos que se conducen solos y por lo tanto sean disrumpidos por las empresas como Apple y Tesla, que efectivamente ingresan al mercado con funcionalidades que se conducen solas. Ahora bien, si negocian Apple, Tesla y General Motors contra AIG, Metropolitan Life y Mapfre Seguros, entonces la negociación de seguros es mucho más dura, mucho más masiva y los precios de seguros que van a obtener estas empresas van a ser mucho más bajos. Probablemente las empresas ya nos vendan el automóvil o nos hagan el leasing del nuevo automóvil que se conduce solo con el seguro incluido y nosotros ya no seremos personas sujetas de seguros. Los autos andan solos, las personas no son responsables de los accidentes, no se les puede vender seguros, se concentra el riesgo en las empresas productoras de autos, se concentra en la oferta de seguros, disminuyen los costos y disminuyen los players. Lo que vamos a ver es una industria de seguros muchísimo más chica y además con una comercialización y modelo de negocios muy diferente a la actual, en la cual difícilmente exista espacio para todos los productores de seguros tal como se conoce actualmente el canal. Veamos el ejemplo de las casas. Allí dice, se conocen los tiempos en que las casas están vacías y con gente, porque los sensores nos permiten determinar cuándo hay gente, cuándo no hay gente, entonces yo podría hacerle un seguro por robo mucho más barato a las casas donde hay gente todo el tiempo de a las casas que están vacías la mayor parte del tiempo. Se entiende cuándo hay riesgo de robo e incendio, cuándo no, se conocen los dispositivos internos, se mide la obsolescencia de los circuitos eléctricos, las fugas, las pérdidas, se entiende el riesgo, se adecúan las pólizas y disminuyen los costos. O sea, IoT nos permite tener en real time la capacidad de establecer primas, costos de las pólizas para que sean muy fáciles de ejecutar. Y las personas, creo que el ejemplo ya lo comentamos, pero sabemos cuánto trabajan, cuánto ganan, cuánto gastan, cuánto ahorran, cuánta glucosa tienen en la sangre, cómo tienen el corazón, cuánto ejercicio hacen, sabemos entonces cuándo morirán, por lo tanto sabemos cuánto cobrarle en la póliza de vida. Ustedes dirán, el gran hermano se está poniendo adentro, ¿no? Y 1984, la gran novela de George Orwell se está haciendo realidad, pero la verdad es que los sensores van a permitir tener un conjunto de información muy sistemática
y muy masivas sobre las personas y permitirán transformar un conjunto de industrias, como en este caso la industria de los seguros. Entonces alguien dice, esto es horrible, este ritmo de innovación yo no lo puedo permitir, así que me quiero ir a un lugar que sea más sencillo, quiero irme por ejemplo al campo, quiero invertir en ganadería porque ahí estoy seguro que no voy a tener tan malas noticias como en la industria de los autos, o la industria de la informática, o la industria de los seguros. Pues tenemos muy malas noticias para ustedes, y por ejemplo los invito a seguir a esta empresa Modern Meadow, y ellos nos dicen que van a construir reactores orgánicos y que van a permitir producir carne en forma biológica sin matar a los animales. Van a poder producirlas en reactores químicos, que no va a ser necesario utilizar 1 hectárea de tierra por cada vaca que uno quiera hacer crecer, que no va a ser necesario tanta agua para alimentar a la vaca para poder tener carne, y que no van a ser necesarios tantos químicos, tantos fertilizantes para hacer crecer los pastos para que las vacas se alimenten. Vamos a poder desarrollar la carne de manera bioquímica. De manera tal de que la innovación disruptiva nos alcanzará a todos, como decía anteriormente, a todos los sectores les va a llegar su Uber. Conversábamos el otro día con un señor que se dedica a poner música en fiestas, y él me decía, hace 20 años atrás, tener los discos, elegir cada canción de cada disco, colocarlo, tener el equipo, tener el equipamiento, era algo que no estaba al alcance de todo el mundo. Hoy cualquiera puede ser DJ en una fiesta, las listas de canciones personalizadas según los gustos de la persona que cumple años o de la persona que se casa ya están en Spotify, y los equipos chinos de reproducción cuestan la 10ª parte de lo que costaba antes. Entonces cualquiera puede dar servicio de música en una fiesta a costos infinitesimalmente menores a los que se solía pagar 10 o 20 años atrás. Entonces todos tenemos nuestro Uber en el horizonte. Entonces, si esta es la realidad, la pregunta relevante para los empresarios tecnológicos es cómo enfrentar la innovación disruptiva desde una perspectiva LATAM, desde una perspectiva de Latinoamérica, desde una perspectiva de un empresario tecnológico con sede en América Latina, con recursos, clientes en América Latina, niveles de adopción tecnológica de clientes latinoamericanos que ya sabemos que son más reacios a adoptar tecnologías que los clientes de los países más desarrollados, y consecuentemente cuáles son las alternativas estratégicas que dispone un empresario tecnológico, sabiendo que ni siquiera dispone del presupuesto como para decir, bien, yo voy a hacer el próximo IoT, yo voy a hacer el próximo Cloud Computing, yo voy a hacer el próximo Watson de computación cognitiva. Probablemente la gran innovación disruptiva no se haga en una empresa tecnológica latinoamericana, y nosotros tenemos que empezar a pensar desde la perspectiva latinoamericana cuáles son nuestras alternativas estratégicas y cómo trabajarlas. Entonces, esto es una percepción personal. Desde nuestra perspectiva hay al menos 3 opciones para las empresas tecnológicas. Uno, le llamamos subirse a la ola correcta. El segundo concepto se llama innovación por adición, y el tercer concepto es innovación por alcance. Vamos a ir rápidamente, porque nos quedan 20 minutos y quiero dejar un espacio para las preguntas, a conversar sobre cada una de las 3 alternativas que sugerimos para las empresas tecnológicas de la América Latina. ¿Qué significa subirse a la ola correcta? Cada uno tiene una ola que es más correcta que otros. No se pueden dar normas generales.
evidentemente IoT es una ola correcta para algunas empresas del sector de seguridad, perdón, de seguros. Las cámaras digitales para el sector de seguridad, el reconocimiento facial. Los drones son una tecnología importante para la gente que está trabajando en realidad aumentada. La pregunta es, de todas las tecnologías emergentes y disruptivas que se están desarrollando en el mundo desarrollado, permítanme el juego de palabras, ¿cuáles son las más relevantes para una empresa tecnológica? Entonces, lo más importante es, número uno, saber cuáles son las tecnologías que están en este momento siendo promovidas por las grandes empresas mundiales. Entonces, algunos van a decir inteligencia artificial a través de IBM y Watson, otros van a decir drones, otros van a decir IoT, otros van a decir robótica, otros van a decir, bueno, como decía, los sistemas orgánicos para producción de carne, o la nanotecnología, o la biotecnología, o la informática aplicada a la biotecnología. No todas las grandes tendencias tecnológicas, no todas, y no todas en la misma importancia, y no todas al mismo momento son igualmente importantes para las empresas tecnológicas latinoamericanas. Entonces, la pregunta estratégica relevante es, ¿a qué o a cuáles tecnologías disruptivas debo subirme? ¿En qué momento y cómo articulo mi oferta de valor a mis clientes parado en las nuevas tecnologías disruptivas? Para poder yo tomar esa decisión, hay tres cosas que tengo que entender. Una es cuáles son las olas tecnológicas, y en ese sentido tenemos todo un conjunto de información, aquí les puse algunos, el McKinsey Quarterly Technology o América Economía Tecno, Business Insiders, TechCrunch, Forrester, Gartner, IDC, en fin, cada uno de ustedes seguramente es asiduo lector de un conjunto de publicaciones. Lo que sí es importante entender es que no es cierto, y no nos puede pasar a nosotros como empresarios latinoamericanos de tecnología, que una determinada ola tecnológica disruptiva nos tome sin saber que la misma está funcionando. O sea, no nos puede tomar desprevenidos. No puede aparecer en el mercado y que nosotros no vengamos monitoreando esa tecnología desde que salió, digamos, hace 6, 8, 12 o 18 meses en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Entonces, lo que nosotros decimos es, actividad número 1 para subirse a la ola correcta, monitoreo continuado de las tecnologías que se producen en los mercados centrales y un entendimiento profundo de sus impactos en los diferentes mercados para decidir si en algún momento esa tecnología es o no es una candidata para que nosotros la incorporemos a nuestra oferta de valor. ¿Es difícil darle seguimiento? No, no es difícil, es trabajo. Lo que les estoy mostrando, no sé si todos lo están viendo, es el Hype Cycle de Gartner. El Hype Cycle es un sistema de forecasting de nuevas tecnologías que tiene la empresa consultora Gartner, y a mí me gusta mucho poner este de agosto del 2010 porque ya tiene 6 años y nos permite ver si algunas de las cosas que ellos predecían que en 2, 3 y 5 años iban a ser una realidad, si efectivamente lo fueron o no lo fueron. Del lado, digamos, de la izquierda, cuando está creciendo el pico, pueden encontrar Internet TV, Private Cloud Computing, Cloud Web Platforms, Social Analytics, y se van a dar cuenta de que efectivamente muchas de esas cosas efectivamente hoy son un estándar, ¿sí? Del lado de la derecha decían Biometric Authentication Methods, eso también. Internet Micropayment Systems, eso hoy no está del todo, no se está creando un estándar. Hay un montón de sistemas de micropagos, pero no están funcionando. El Interactive TV todavía no ha terminado
de transformarse en un estándar, y sin embargo el speech recognition sí se ha hecho. Entonces lo importante entender es que hasta Gartner se equivoca y no todas las tecnologías que ellos dicen que van a ser un estándar en el mercado, efectivamente terminarán siéndolo en el futuro. A continuación les pongo la que salió en agosto del 2016. Esta ya está, si ustedes la buscan, la van a encontrar en internet, ya está disponible. Y bueno, y ven que está Virtual Reality, Augmented Reality, Machine Learning, Software Defined Security, Autonomous Vehicles, y aparecen las nuevas tecnologías que nosotros debemos estar alerta y debemos conocer. Entonces, las preguntas que todo director de empresa tecnológica latinoamericana tiene que hacerse son tres. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta para mí? O sea, no es que algunas sean correctas o incorrectas en general, sino que si yo soy una empresa de ERP, o si soy una empresa de CRM, o si soy una empresa que desarrollo software a la medida, entonces, ¿cuál es la correcta? Es diferente en un caso y en otro, y lo que ustedes tienen que hacer es un monitoreo de las olas tecnológicas para identificar cuál es la correcta. La segunda pregunta es ¿cómo su empresa se va a incorporar? Si ustedes van a ser licenciatarios de la tecnología, si van a crear nueva tecnología arriba de la tecnología preexistente, ¿cómo lo van a hacer? Si ustedes van a ser distribuidores de la tecnología, si ustedes van a crear un producto que se adiciona a la tecnología anterior y van a vender el combo de la tecnología norteamericana más la tecnología de ustedes, y si en esa discusión ustedes van a discutir ser el líder o ser un follower, en el sentido de que van a ser los primeros y van a, digamos, a correr con todos los costos de educar al mercado en términos de la innovación, o si van a esperar que determinada tecnología se asiente en el mercado y si eso, y bueno, luego van a comportarse como un seguidor, con precios más bajos y tratando de ganar market share. Y la tercera, y que es una lección súper importante, es cuándo se incorpora la tecnología. Aquí el timing, o sea, si ustedes entran muy temprano, pueden demorar muchísimo tiempo en ser rentables y por lo tanto puede ser un riesgo enorme para su compañía. Si es muy tarde, entonces pueden ya existir algunos proveedores consolidados en el mercado. Entonces, las tres preguntas son, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo voy a incorporar esa value proposition mía a la tecnología y cómo voy a modelar la nueva value proposition incorporando la tecnología? Y cómo va a ser el timing para la ola correcta. ¿De acuerdo? Si me permiten, voy a saltear este tema para cumplir con el tiempo de todos ustedes y poder conversar este tema. Para aquellos que han estado leyendo temas de estrategia, seguramente escucharon hablar de Michael Porter. Michael Porter, un profesor de Harvard muy conocido, que escribió el libro La estrategia competitiva y ventaja competitiva, y él decía, no se puede ser de bajo costo y diferenciado. Uno tiene una alternativa estratégica, esto es, o bien tú eres el más barato y tienes una ventaja de costo, porque tienes un nivel de escala, etcétera, o bien tú tienes un precio mayor, pero tienes una diferenciación y los clientes, o algunos clientes, algún segmento de cliente, está de acuerdo en pagar un poquito más por eso, y entonces tú tienes costos más altos, pero puedes cobrar precios más altos, y entonces tú tienes una diferenciación. Lo que estamos viendo ahora con este nivel de tecnología es que se puede ser al mismo tiempo de bajo costo y diferenciado, y como escribimos allí, el fin de Michael Porter puede estar estando muy cerca o estar llegando. Este concepto dicotómico de que uno antes o bien era de bajo costo o bien era diferenciado, gracias a las nuevas tecnologías que cada vez son más baratas, se pueden estar en la nube, puede uno comprar por uso y puede hacer las cosas
las cosas muy baratas, entonces puede al mismo tiempo ser barato y al mismo tiempo ser diferenciado. Entonces, la innovación, y esto es un cambio de paradigma extremadamente importante, la innovación ya no implica tener 5, 10, 15, 20 ingenieros en un departamento de I+D e invertir más se transforma en ser más innovador. No. Ahora la innovación implica ser muy rápido, hacer experimentos con una tecnología, con otra tecnología, ver qué captación se genera con los clientes. Entonces traigo componentes, como se dice, off the shelf, componentes ya armados, que los compro a bajo costo, realizo un experimento con 2 o 3 personas muy rápido, de 6 semanas, 8 semanas, hago un pequeño producto, integro los productos de terceros, compro, alquilo toda la infraestructura como servicio, no me comprometo con nada, no compro servidores, no hago nada hasta saber si efectivamente tengo tracción por parte de los clientes. Y todo eso se puede hacer muy barato, pero el costo más importante es un costo mental, es un costo cultural. Es si tengo o no tengo la organización preparada para el cambio permanente. Un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Peter Drucker, decía, culture eats strategy for breakfast, ¿no? O sea que con la cultura organizacional se come a la estrategia en el desayuno. O sea, tú todavía no entraste a la empresa a trabajar, pudiste haber hecho una estrategia súper bárbara, pero la cultura de la organización se comió a la estrategia. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene una cultura adecuada, tú puedes tener una enorme estrategia de innovación y ser súper agresivo en tu estrategia, pero esa estrategia queda en un documento, en un cajón, y nadie lo va a ejecutar si tu cultura organizacional no está preparada para la innovación. Entonces es mucho más importante trabajar en los factores culturales, es más importante tener una cultura de excelencia hacia la innovación, y aunque la estrategia sea pobre, es más rentable tener una cultura buena con una estrategia pobre que tener una estrategia brillante pero con una cultura que no lo adopta. Así que entonces, en primer lugar, subirse rápidamente a la ola correcta, decidir qué es lo que vamos a hacer, armar la value proposition, armar un experimento, ponerlo en el mercado y verificar si es tracción. En segundo lugar, la segunda alternativa es lo que llamamos innovación por adición. Innovación por adición es básicamente un modelo de innovación donde lo que hacemos es combinar tecnologías conocidas, pero las combinamos de una manera que nadie los había combinado antes. La innovación no es en la tecnología, la innovación es en la manera como juntamos analytics con cognitiva, con robótica, y nadie había hecho en el segmento de la logística, por ejemplo, esta manera de capturar los datos y resolver los robots para resolverlos de esta manera, ¿sí? Aquí les voy a dejar un conjunto de videos, ¿sí? Pero en principio les quiero mostrar un video de Lili, y me dicen si el video no se puede ver.
Bueno, entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video de Lily, pero Lily entonces es un dron que te sigue a ti mientras vas caminando. Tú tienes una pulsera que es un georreferenciador, entonces vuela alrededor tuyo y te va sacando fotos y videos de alta calidad mientras tú haces tus actividades al aire libre o estás haciendo tracking o rafting o bicicleta o lo que fuera, ¿sí? Y si uno mira el concepto, en realidad no es muy innovador, ¿no? Los drones existen, las cámaras existen, los sistemas de radares existen, etcétera. Y básicamente lo que nos permite mostrar Lily es que es posible, adicionando distintas tecnologías conocidas, pero adicionándolas de una manera tal que, que, que nadie lo ha hecho antes, tú puedes tener un producto innovador. Entonces, esta es una manera muy, muy adecuada, muy utilizada en América Latina para generar innovación, adicionando un conjunto de productos y servicios, haciendo bundling, como se llama en la jerga de la industria, y armando una propuesta de valor innovadora, pero no haciendo cosas súper costosas por sí mismos, sino incorporando cosas de los clientes. Y finalmente, rendirnos ante la evidencia, lo que se llama innovación por alcance, ¿sí? La innovación por alcance nosotros definimos unicornios como aquellas empresas que tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares. Y existen menos de 10 unicornios, pero básicamente Mercado Libre, Despegar, Globant, OLX y algunas empresas brasileras como Totus y algunas más, son las empresas que valen 1.000 millones de dólares. Entonces nos preguntamos, tecnológicas, ¿no? Hay otras empresas, obviamente, de otros sectores, que también valen 1.000 millones de dólares. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué dice la evidencia en torno de una empresa que vale más de 1.000 millones? Y lo que nos encontramos es que las empresas latinoamericanas exitosas no son innovadoras disruptivas, son las que alcanzan millones de consumidores. Entonces, cuando nos preguntamos innovación ¿para qué? Innovación ¿para qué? Significa construir una base amplia de consumidores. Y en este momento las posibilidades de la innovación son enormes, en el sentido de que permiten expandirse de los mercados domésticos en los cuales nosotros estamos actualmente. Entonces yo los invito también a que piensen en innovar desde la perspectiva comercial y de marketing, marketing digital, sistemas de contenidos, generación de comunidades, audiencias digitales, en fin, todas las modalidades para la creación de audiencias de varios millones de consumidores que son las que les permitirán a ustedes innovar a través del alcance, generando grandes masas de consumidores y permitiendo aumentar la valorización de su empresa. ¿Sí? Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Me gustaría escuchar, o bueno, en este caso a través de la pantalla, saber si tienen preguntas. Estoy a su disposición. La presentación ustedes van a recibir la presentación de parte de la gente de Fedesoft, a quien quiero agradecer en este momento, pero al mismo tiempo la misma va a estar compartida en SlideShare, o sea que si tienen alguna dificultad, pueden ir a SlideShare y pueden bajar de allí la presentación. También pueden hacerme consultas a través de LinkedIn sin ningún problema. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, a ver.
La pregunta que recibo aquí es cómo se debe afrontar la parte política en caso de que no permitan entrar una nueva tecnología. Eh, Existen varias estrategias que las empresas han usado en el pasado. En general, Uber primero entra y luego negocia. La pregunta es ¿dónde tienes tú tu fortaleza? Si tú tienes una tecnología que los usuarios van a amar y van a querer sí o sí, entonces definitivamente tú tienes que ir primero a los clientes y que sean los clientes a través de sus necesidades y deseos los que le impongan a la política la obligación de establecer una normativa. Si tú eres una empresa grande, a veces es mejor negociar directamente con la contraparte política. Si tú no tienes clientes y no eres una empresa grande, probablemente tu mejor estrategia sea aliarte con una empresa grande para imponer la tecnología. En general, por ejemplo, yo me acuerdo el caso de las tecnologías necesarias para evitar que los presos utilicen los celulares desde dentro de las cárceles, ¿no? Calculo que es una tecnología, había un proveedor israelí, había un proveedor australiano y un proveedor norteamericano, y es un sistema que lo que hace es borrar la señal de 3G o la señal de LTE, de 4G, y no permite que alrededor aunque los presos hayan logrado incorporar celulares o meter celulares para dentro de las cárceles, no se les permite que funcione hacia afuera. Y sin embargo, por temas de los derechos civiles, etcétera, demoró mucho esa tecnología en ser adquirida por los ministerios del interior y las policías de los países aquí en América Latina, a pesar de que claramente era algo necesario y útil. Así que es una pregunta compleja, es una pregunta que no es una pregunta tecnológica, es una pregunta política, y es una pregunta que depende muchísimo de la situación específica que tú tengas en términos de tu posición de mercado y el tipo de tecnología que quieras incorporar. ¿Alguna pregunta más, por favor? La pregunta aquí de Edwin, muchas gracias Edwin, es ¿en qué tanto tiempo se pronostica que las casas de software tiendan a morir? Pues yo la verdad es que no pronostico eso. No pronostico para nada que las software factories vayan a morir. Las necesidades de las empresas no siempre son necesidades de productos y no siempre pueden solucionarse con productos, y en muchísimos casos se requiere necesidad de adaptación de los productos tecnológicos a las necesidades de las empresas. Yo diría que si ustedes tienen hijos y sus hijos se dedican a la ingeniería de software, creo que está muy bien y que van a seguir teniendo trabajo por muchísimos años. ¿Qué debería hacer una empresa que está siendo desplazada por un disruptor? Me preguntan aquí. Bueno, creo que lo mencionamos en alguna parte de la presentación. Es una situación muy incómoda. Partamos de la base de que es una situación en la cual a ninguno de nosotros nos gustaría estar. Básicamente hay dos estrategias que tienen que ser desarrolladas de manera paralela. Tú cuando
cuando está siendo desplazado por un disruptor, y tienes claro que ese disruptor tiene una tecnología que te vuelve obsoleto, y tienes claro que esto es algo que va a ocurrir, lo primero que tienes que entender es que tu certificado de defunción ya está firmado, ¿sí? Entonces, es una cuestión de tiempo. Entonces, tú tienes que hacer al menos dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, interponer todos los tipos posibles de barreras para tratar que el disruptor gane la menor porción de mercado posible y demore la mayor porción de tiempo posible en desplazarte de ese mercado, sobre todo para darte tiempo a ti para la segunda estrategia, que es subirte a la ola correcta, o sea, cómo reconfigurar tu negocio basado en una tecnología disruptiva para poder reconvertirte en el mercado y ofrecer otra cosa. Permítame ponerte el ejemplo de IBM, que en este sentido es un ejemplo muy válido. IBM fue un proveedor de mainframes, fue un proveedor de PCs, fue un proveedor de notebooks, y se fue yendo de esos negocios. En el año 2000, bajo el liderazgo de Lou Gerstner, IBM se pasó al negocio de los servicios. Y el negocio de los servicios ha dejado de ser se ha comoditizado, digamos, en la segunda década, desde 2010 hasta hoy, y bajo el liderazgo actual de Ginni Rometty, IBM ha empezado a sacarse los negocios de servicios y se ha puesto arriba de, liderando la innovación disruptiva, arriba de Watson cognitiva, arriba de IoT, arriba, ¿no? Y está armando todos los sistemas de cloud y en la nube para los temas de IoT y los temas de servicio de analítica y alto valor agregado. O sea que se está configurando alrededor de 3 nuevas unidades de negocios. De manera que la receta es moverse, ¿no? Uno no puede rechazar al disruptor, no puede ponerse rígido y tratar de mantenerse con una coraza en el negocio actual, sino que por el contrario tiene que volverse fluido, como dice el filósofo Bauman, entender que el cambio está en la naturaleza de nuestro negocio, que vamos a seguir cambiando todo el tiempo y que por lo tanto es necesario encontrar nuevos negocios y sustituir viejos negocios por nuevos negocios. A continuación la pregunta es, ¿en qué países de Latinoamérica se ha denotado un mayor crecimiento disruptivo de la innovación tecnológica? ¿Influye en esto el apoyo gubernamental del crecimiento e innovación en un país? Empiezo por la segunda parte, influye muy poco. Yo diría que los países aquí en América Latina hay algunas cosas que se están haciendo muy rápidamente en Brasil. Por ejemplo, los invito a mirar Banco Original. Banco Original es un banco completamente online que ya recibió la aprobación del regulador, del superintendente de bancos de Brasil. Entonces es un cliente completamente online, de manera tal de que un cliente colombiano puede sacar una tarjeta de crédito brasilera online. Ahora ya no existen, de vuelta, esto podría ser innovación por alcance, como dijimos anteriormente. Entonces, en algunos segmentos de la innovación disruptiva, Brasil está liderando. En otro lugar donde tenemos datos efectivos de que las cosas se están adoptando con velocidad es en Chile. Por ejemplo, ya los sistemas normativos financieros y el gobierno ya permite que toda la data esté en la cloud y que no haya servidores propietarios y, en fin, todo un montón de tecnologías relacionadas con el uso de data cognitiva en Chile se está volviendo útil. Desde el punto de vista gubernamental, por ejemplo, Santiago se está transformando en una ciudad inteligente. En este momento hay un proyecto en danza para que los parkings estén completamente a través de sensores de IoT. Usted sabe exactamente cuántas plazas de parking hay disponibles en cada parking, en cada momento, a través de una aplicación. Entonces usted
dice a qué lugar va a ir y le muestra en su móvil qué parkings están disponibles. Esta es una iniciativa conjunta del gobierno, la Municipalidad de Santiago, ¿verdad? Los dueños de los parkings y los consumidores. Aquí es un win-win-win en el que los tres interesados obtienen ganancias. Los dueños de los parkings tienen un porcentaje más alto de ocupación del parking, el gobierno tiene menor contaminación y mejor uso del espacio público, y los consumidores tienen menos tiempo dando vueltas hasta que encuentran el lugar en el parking. Entonces, si usted me permite, yo diría que el apoyo gubernamental, digamos que es más un tema cultural de las sociedades y qué tan predispuestas están para recibir o no recibir las nuevas tecnologías. Me parece que es más decisivo eso que el apoyo gubernamental, aunque por supuesto si el gobierno pone dinero para ello, entonces es más fácil adoptar las tecnologías. Eso es bastante lógico, digamos. No sé si hay algunas preguntas más. Algo en lo que les pueda ayudar. Muy bien, si no hay más preguntas, quiero agradecerles el tiempo que le han dedicado a este webinar y quedo a su disposición por cualquier pregunta que luego se le pudiera llegar a ocurrir en otro contexto. Me lo pueden hacer por Twitter o me lo pueden hacer por LinkedIn, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buenos días para todos.